De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia. Para nosotros es un gusto contar con ustedes en esta mañana. Queremos pues darles el agradecimiento de parte de QVision y de parte de Rocketbot por atender esta convocatoria. Como les comentaba hace un par de minutos, el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema de cómo detectar procesos de automatización con RPA. Antes que eso, pues queremos informarles tres cosas de cómo será la dinámica de esta webinar. Lo primero es que hoy nos acompañará un experto de Rocketbot que nos va a estar compartiendo algunos de los casos de éxitos que han tenido en las diferentes industrias. Segundo, al chat les estará llegando en un momento el link con un formulario para que por favor se inscriban, que es para el sorteo de una gift card de Amazon y que estaremos realizando al final de la sesión. Y por último, las dudas que vayan teniendo, por favor, déjenlas en el chat también, de tal manera que al final de la sesión las vamos a aclarar todas las que ustedes tengan. De nuevo, soy Reteartivo, muchísimas gracias por acompañarnos y demos inicio a la sesión. En esta mañana vamos a estar con ustedes presentando los siguientes puntos. Es conocer algo de RPA. En anteriores webinars lo que hemos hecho es contarles un poco de qué es RPA, cuáles son las facultades de RPA, cómo se trabajan las herramientas de RPA. Todas estas webinars y estos videos los pueden ver en nuestro canal de YouTube, en QVision. En las personas que de pronto no han podido participar con nosotros, el día de hoy lo que vamos a hacer es contarles muy brevemente qué funciona RPA, cómo ha llegado hasta acá, qué es lo primero que debemos hacer para poder empezar con los temas de RPA, cómo debemos conocer la empresa, cómo debemos conocer el sector, qué quiero obtener al ingresar en un proyecto de RPA, cómo puedo identificar el área o un proceso remoto para ejecutar, qué pasos debo iniciar con RPA, algunas métricas de casos de éxito que se han tenido, cómo puedo hacer todo el tema de ordenar mis iniciativas y pues por último con nuestros amigos de Rocketbot vamos a estar viendo unos casos de éxito que ellos tienen para contarnos. Empezando con esto, RPA, para los que de pronto ya conocen y para los que no conocen, es una tecnología moderna que lo que nos permite es hacer la automatización de procesos. Y esto viene obviamente desde hace muchos años en donde, como lo ven en el slide, inició sobre todo por las manufactureras, por lo que son los sectores automotriz, automatizando procesos de actividades físicas, que son esos bots que nos ayudan a nosotros en la construcción de automóviles y diferentes herramientas en las diferentes industrias. Y esto evolucionando hasta el punto de llegar a procesos intangibles, que es lo que es RPA, la automatización de procesos mediante temas intangibles, en donde lo que logramos hacer es cualquier actividad poder automatizarla de tal manera que esto nos traiga pues diferentes beneficios. Y el objetivo de llegar a esto es lograr que las empresas al final terminen siendo más competitivas y terminen dando una mejor calidad tanto a sus clientes como a sus colaboradores. Pero pues para llegar a hacer esto hay que surtir diferentes pasos y hoy queremos contarles cuáles son esos pasos que podrían ayudarlos a ustedes a empezar a tener esas iniciativas y de qué manera ustedes las podrían empezar a catapultar de tal forma que lleguen a éxito. ¿Qué es lo primero? Lo primero es entender qué es RPA y identificar qué es apto de automatizar. ¿Cuáles son esos procesos aptos que yo puedo automatizar? Y para yo poder entender esto, yo debo tener ciertas características y debo tener ciertos conocimientos directamente de mi compañía. No tanto de la tecnología como tal, sí es importante conocerla, pero más que todo es conocer mi compañía, conocer mis procesos, entender el entorno y el sector. En cuanto a tecnologías, no tanto el tema de las tecnologías de RPA, sino las tecnologías y las herramientas que yo utilizo en el día a día en las actividades que cada uno de mis colaboradores efectúa. Entender cuáles son las métricas y qué estandarización yo quiero tener de esto y sobre todo pues identificar cuál va a ser el objetivo al final que yo quiero tener para poder hacer todo este tema de automatización. Y entendiendo estos pasos, lo que logramos es empezar a construir ese proceso desde ceros en donde yo voy a empezar a hacer todo el tema de las automatizaciones en los diferentes procesos. Ahora bien, es verdad que desde RPA podemos hacer la automatización de un proceso muy simple, un proceso unitario y sencillo, hasta poder tener automatizados áreas o líneas de servicio, que al final es donde el potencial de RPA se llega a ver en su máximo esplendor. Esto debido a que los bots nos permiten a nosotros hacer la automatización de diferentes procesos
siempre y cuando los procesos no sean en paralelos, porque eso me incurriría a mí en tener un bot más en funcionamiento. Entonces, todas estas aclaraciones que les damos es para que empiecen ustedes a tener en cuenta qué puedo automatizar con un solo bot, qué necesitaría otro bot y cuáles serían esos primeros pasos que yo debería dar y que debería tener en consideración para empezar a automatizar. ¿Qué es lo primero? Lo primero es conocer la empresa. Y al conocer la empresa me refiero y me devuelvo un poquito al tema que les estaba comentando. Es no solamente entender el proceso unitario que yo quiero automatizar, sino conocer mi empresa y hacer partícipes a las diferentes líneas, tanto la capa táctica como la media y la operativa, de los procesos de RPA. Porque como les comentaba, el potencial de RPA se ve al masificar las automatizaciones. Es cuando yo tengo varias áreas, varios procesos, varias líneas de negocio automatizadas, es donde yo voy a verle todo el potencial que tiene a esto. Desde etapas tempranas van a empezar a ver beneficios desde que automatizan el primer proceso y los van a ver en diferentes líneas que ya les voy a contar cómo se pueden ver. Pero lo importante es aquí lograr comunicarnos en toda nuestra compañía de tal manera que la estrategia que nuestras gerencias están planificando a futuro de los procesos que queremos tener, la llevamos a buen puerto. Y esto lo hacemos obviamente con la capa media, que es la que se encarga de orquestar estos procesos y que se ejecuten de forma exitosa, hasta la capa operativa, que al final son nuestros colaboradores los que tienen el conocimiento tácito de cómo es que se efectúan cada una de estas operaciones. Con el entendimiento de mi compañía y conociendo y siendo muy transparentes y transversales en todas las líneas que debemos tener al momento de hacer la automatización en el proceso que queramos tomar como un proceso piloto o un área piloto, vamos a tener por lo menos los primeros insumos para empezar a detectar en dónde habría posibilidades de hacer automatizaciones y que estas posibilidades me traerían a mí un mayor beneficio. Y ya entendiendo y conociendo mi empresa, lo que también tenemos es que conocer el sector. ¿Y por qué hay que conocer el sector? Al conocer el sector nos evita varios pasos, y es que hay industrias y hay procesos que ya se han automatizado, que seguramente ya hay casos de éxito como los que les vamos a mostrar hoy con nuestros amigos de Rocketbot, en donde esos casos a mí me van a llevar a entender yo por dónde puedo empezar a hacer mis automatizaciones. Y si es el caso que yo ya he empezado con estos procesos de RPA, pues me van a dar ideas o luces de hacia dónde yo debería moverme y hacia dónde deberíamos tener pues todos nuestros esfuerzos enfocados. Entonces, lo primero es conocer la industria y conocer las tecnologías de la industria, sea un sistema de ERP, sea un sistema transaccional, sean bases de datos. Seguramente dentro de nuestra misma industria, aun cuando nuestros competidores también están en su propia carrera por ser más productivos en cada vez, ellos también ya han trasegado y seguramente podemos tener ideas de lo que ellos ya han vivido, y eso nos va a ayudar a nosotros a apalancarnos, que son los casos de éxito dentro de la misma industria. No necesariamente tiene que ser pues un competidor directo. Estamos en un mundo global y más en la situación que estamos viviendo. Nos hemos dado cuenta que esto es una globalidad y la virtualidad y todo el tema de tecnológico ya es un hecho en la vida actual. Y lo que podemos hacer es identificar a nivel mundial qué ha funcionado y a nosotros dentro de nuestra industria y dentro de nuestra empresa qué nos puede llegar a funcionar. Y ahí es donde llegamos al punto de encontrar esas semejanzas que existen. Vamos a encontrar casos en donde ya hay procesos automatizados que yo también manejo dentro de mi compañía. Para dar ejemplos, una generación de póliza para todo lo que son aseguradoras, o todo el tema de desembolsos de créditos para los bancos, o temas de stock de inventarios para retail. O sea, son diferentes cosas que ya se han hecho y que a mí me pueden dar esas similitudes de yo que puedo también llegar a hacer y saber que va a ser un éxito desde esos puntos. Y eso a mí me va a ayudar a orquestar y a generar, llamémoslo así, una especie de roadmap en donde yo podría identificar pues qué línea de procesos yo debería llevar. Entendiendo la empresa y entendiendo el sector, tenemos que ser muy claros en qué queremos obtener, y esto solo lo sabemos al interior de la compañía. RPA se puede medir de muchas maneras. Lo importante es saber por dónde yo quiero medir. Yo quiero ver un retorno de inversión, que es lo que la mayoría de compañías buscan. Yo quiero ver un tema de optimización de calidad. Yo quiero aumentar la productividad. Yo quiero aumentar la satisfacción con mi cliente. Yo quiero reducir un riesgo reputacional. Yo quiero reducir la materialización de un riesgo. Yo quiero tener seguridad en mis operaciones. O sea, todo esto se puede hacer con RPA, y no quiere decir que RPA solo lo tenga que enfocar a un objetivo, lo puedo enfocar a varios. El tema es tener claro cuáles van a ser mis objetivos, para así mis mismos objetivos me ayuden a mí a canalizar mis esfuerzos y saber elegir qué procesos son los que yo quiero empezar a automatizar.
porque hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que RPA es una tecnología y son unos proyectos que a mí lo que me permite es estarme apalancando constantemente. El tema es en qué, el tema es yo entender que esos primeros procesos lo que vamos a hacer es avanzar de acuerdo a criticidad, y esos mismos procesos a mí me van a ir ayudando a crecer mis nuevos proyectos. Entonces, por eso es importante entender cómo debemos manejar el servicio. El siguiente punto es identificar las áreas o los procesos que yo debo poder automatizar. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Aquí lo que podemos ver es que ya con el conocimiento que tengo de mi compañía, que ya con la industria, los casos de éxito que hemos validado y entendiendo cuáles son esos objetivos que yo quiero tener, lo que podemos aquí hacer es simplemente empezar a orquestar, empezar a validar en dónde y qué procesos debería yo empezar a manejar. Lo más recomendable es empezar por procesos que me den ganancias tempranos, y esto yo cómo lo valido, esto yo lo puedo validar con procesos que sean maduros, con procesos que no tengan cambios constantes, con procesos que estén estables en este momento, con procesos que seguramente sean procesos masivos, que entre más repeticiones tenga, mayor va a ser el beneficio que tengo. Y eso se ve en diferentes líneas. Y aquí hay que identificar tanto entradas como salidas, porque seguramente vamos a tener insumos que vamos a requerir para que el bot funcione, y el bot tiene que entregar unas salidas que seguramente le van a servir a un cliente, a un área de mi misma compañía, a un proceso que mi misma área tiene que ejecutar o que mi mismo colaborador ejecuta. Y todo esto lo podemos hacer de diferentes maneras, y lo que nosotros buscamos es orquestar esos esfuerzos de tal forma que nosotros podamos hacer todo el tema de hacer toda la participación en la transversal completa de todas las áreas. Y para esto lo que identificamos es cómo entendemos el RPA, qué objetivos tenemos claros, el proceso o los procesos que arrancamos como pilotos, confirmarlos, es garantizar que el proceso está bien, que esté bien documentado, que si el proceso lo ejecutan diferentes actores, todos lo ejecuten de la misma forma, si tenemos reglas y si tenemos temas de entendimiento que sean los mismos, no pueden haber temas de excepciones, y si hay excepciones tienen que estar documentadas y claras, porque el bot puede tomar decisiones, pero tiene que tener los criterios para poder tomar las decisiones. Entonces no me pueden quedar a mí casos abiertos, sino me pueden quedar, digamos, imaginémonos en un flujo de proceso, un flujo abierto que yo no sepa qué va a pasar si llega a ocurrir una circunstancia puntual en donde lo que nosotros tengamos que hacer es tener que empezar a improvisar. Entonces, por eso es muy importante los pasos previos para poder llegar a buen puerto. Y con todo esto, lo que nosotros buscamos al final es tener éxito en nuestros casos. Lo que sigue es, de todo esto, vamos a obtener unos beneficios, y en el mercado lo que hemos encontrado es diferentes métricas, que estos porcentajes que ustedes están viendo son porcentajes que la industria nos ha arrojado, que los diferentes proveedores de RPA han arrojado, y se han cuantificado de tal forma que se pueden llegar a obtener estos beneficios de acuerdo a cada compañía. Es importante aclarar que no necesariamente vamos a llegar a este porcentaje, pero la probabilidad de que lleguemos sí es bastante alta. Todo depende obviamente de cada industria, de cada compañía, de cada proceso, de cada actividad, de cada tecnología. Y si se dan cuenta, son diferentes los interlocutores y diferentes las razones por las cuales podemos llegar a esto. Pero ¿qué podemos ilusionarnos o llegar a pensar? Podemos llegar a pensar que la productividad la podemos maximizar hasta en un 95%, que las tecnologías de RPA son en un 89% no intrusivas. ¿Y esto qué quiere decir? Son tecnologías que no van a entrar a afectar directamente los sistemas que yo manejo dentro de mi compañía, sino que son tecnologías que lo que van a hacer es manejar los sistemas de tal forma como si los manejara una persona en la vida real. Ahorro en costos. A lo largo lo que buscamos esto es ahorrar costos en diferentes líneas, vuelvo y digo, puede ser a nivel de retorno de inversión, puede ser a nivel de reducción de riesgos, en penalidades, en multas, demandas. Entonces hay muchas maneras de validar el costo. Hacer reducción de tiempo, que a la final todo se traduce en tiempo, pues porque el tiempo es lo más importante que tenemos como seres humanos, porque el tiempo no es un bien retornable, sino es un bien que se gasta y no vuelve. Entonces reducir el tiempo es muy importante. En temas ya de precisión y cumplimiento de tareas, sí se puede ir a llegar a un 100%, porque los bots
insisto, desde que quede la información bien levantada, desde que el proceso quede claro y desde que los criterios y los requerimientos del bot se cumplan de forma correcta, él no cometería errores. Hay ciertas particularidades que debemos de pronto pensar un poco, y es que vivimos en la tecnología, y en el universo de la tecnología hay muchos imprevistos y muchas cosas pueden pasar. Lo que nosotros buscamos dentro de nuestra experiencia y dentro de todo lo que es RPA es lograr que todas esas expectativas que se tienen y todas esas casuísticas fundamentales que me podrían mover a mí en algún tipo del proyecto, es reducirlas a tendencia cero, y ahí es donde llegamos al cumplimiento del 100%. Más sin embargo, esto es un trabajo muy juicioso que debemos hacer desde el momento en que tenemos la idea de implementar un proceso de automatización hasta el momento en que logramos dejar un bot ya muy funcionando. ¿Y cómo hacemos eso al final? Al final, todo lo que yo les comenté, todo lo que les acabé de hablar de que tienen que conocer su empresa, que tienen que conocer la industria, que tienen que empezar a visionar hacia dónde quieren llevar estos primeros proyectos, porque la recomendación es empezar por poco, pero ir masificando. No es quedarnos simplemente en la automatización de un par de tareas, sino pensar que esto me da el potencial a mí para pensar en la automatización en líneas completas de servicio, en procesos completos, en áreas completas, y de ahí lo que nosotros podemos hacer es empezar a ordenar. ¿Y cómo lo podemos ordenar? Nosotros en QVision, en nuestras experiencias, hemos generado un cuadro de calor, que es el que ustedes van viendo en la derecha, que es un cuadro que nos gusta compartirle a nuestros clientes. Y aquí lo que nosotros hacemos es empezar a identificar en cuál de estos cajones debería entrar cada uno de los procesos que yo tengo visionados para ser automatizados. Entonces, lo primero son ganancias tempranas. ¿Qué son ganancias tempranas? Son esos procesos que posterior a mi evaluación nos damos cuenta de que es 100% automatizable, que como funciona hoy en día está perfecto para ser automatizado, que tiene las reglas claras, que funciona de forma correcta, que es un proceso estable, que es un proceso estandarizado, que es un proceso maduro. Entonces yo debería arrancar por esos procesos, porque son procesos que a mí no me van a generar ningún tipo de incertidumbre, ningún tipo de demora en la entrega. Obviamente, dependiendo del proceso, pues van a ser más o menos los esfuerzos que se deban realizar, pero al final lo cierto es que no vamos a tener que hacer tareas ajenas al RPA para poder llegar a automatizar. Y esto tiene dos connotaciones fundamentales. La primera es que genera credibilidad, tanto en mi empresa como en el mercado. ¿Y a eso qué voy? A lo que voy es que yo, logrando automatizar esos primeros procesos, lo que voy a hacer es poder seguir avanzando en el estudio de qué más procesos yo podría llegar a automatizar. Y lo segundo que nos da a nosotros es el input para nosotros poder seguir avanzando en la identificación de más procesos, porque con estos casos de éxito, lo bueno del RPA es que a mayor escala y a más avance que tengan los procesos, más fácil va a ser pues, la identificación de los restos. Lo segundo es tareas fáciles de resolver. ¿Qué son tareas fáciles de resolver? La tarea fácil de resolver son esas actividades que yo validé, pero que tienen alguna casuística fundamental o más que fundamental particular en la cual no vamos a poder automatizar tal y cual como está, pero no quiere decir que sea un esfuerzo grande el que vamos a hacer para poder llegar a la automatización de la misma. Lo que tenemos que identificar son esas pequeñas falencias o esos pequeños baches que tenemos dentro de nuestro proceso o a nivel de tecnología si hay algo que nos limite para poder solucionarlo. Al final yo lo resumo en que son cambios de forma y no de fondo. ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La diferencia es que el cambio de forma es algo que yo debo ajustar, pero no me modifica a mí la naturaleza de mi proceso como tal. El cambio de fondo ya es algo que me modifica el proceso. Entonces, para darles un ejemplo puntual, puede ser la unificación de un perfil, porque pues tengo dos perfiles que me ejecutan tareas diferentes. Yo puedo hacer la unificación de un solo perfil para que esto me funcione. Lo segundo es que podemos hacer pues la identificación de los procesos y lo único que deberíamos hacer es cambiar un horario de ejecución para una reducción de un costo o cambiar un orden de una tarea. Entonces son cosas que al final son cambios sencillos que podemos hacer al interior de nuestra compañía que nos va a permitir que estos procesos sean automatizados. Perdón, tercero. El tercero son mejoras que deben realizarse. Y esto ya son lo mismo que les estaba diciendo hace un momento, ya son cambios es de fondo, no de forma. ¿Y a qué voy con esto? Es que el proceso tal y cual como hoy funciona, no solamente me basta a mí
cambiarle una tarea puntual o una característica puntual al proceso, sino que yo tengo que pensar en hacer un cambio significativo en el proceso. Entonces, si se van dando cuenta, a mayor escala de criticidad se va reduciendo el porcentaje de automatización. Más sin embargo, se estima que entre la primera y la segunda caja están alrededor del 65-70% de mis actividades. Entonces, si se dan cuenta, el campo de acción es muy alto. Entonces, si lo pusiéramos en una línea de tiempo, esto es algo inventado de mi cabeza, podríamos decir que cuando yo llegue al tercer cajón, si hemos hecho unos pasos juiciosos, seguramente nosotros ya llevemos alrededor de unos 8 o 10 meses automatizando y ya tendríamos muchos bots en producción antes de llegar a esto. Entonces, esto a mí me genera el espacio. Si yo lo identifico desde el mes 1 o el mes 2, me gano 6, 7 meses para poder hacer las mejoras que yo tenga que hacer para el momento de llegar a este punto. Lo importante es estar convencidos y tener la claridad que las modificaciones y los cambios que se van a hacer, lo que van a traer es beneficio. Entonces, aquí ya entramos a ver no solamente un tema de que sea automatizable, sino que si la automatización a mí me va a traer, perdón, algún tipo de beneficio a todo lo que yo estoy buscando dentro de los proyectos que tengo. Y por último, estamos en el tema de mejoras a largo plazo. En las mejoras a largo plazo, nosotros en la mayoría de casos recomendamos no automatizar. Sin embargo, hay excepciones a la regla. ¿Por qué recomendamos no automatizar? Porque dentro del proceso como existe hoy en día, no habría que hacer cambios de fondo, habría que hacer toda una reingeniería del proceso, puede ser en proceso, en tecnología, en recursos, pueden ser muchas cosas que a la final el esfuerzo es demasiado grande al beneficio. Entonces ahí también somos muy transparentes con nuestros clientes. Pero estas mejoras a largo plazo es un porcentaje a la larga muy pequeño que no me va a mí impedir ver todos los beneficios que tiene RPA. Ahora, yo les comentaba, hay la excepción a la regla. Y en la excepción a la regla es que si da la casualidad que este proceso es mi proceso estrella, es el proceso core de la compañía, es el tema que así yo le tenga que meter un esfuerzo grandísimo a lo largo del tiempo, yo voy a ver que el beneficio es gigantesco, vale la pena hacer el esfuerzo. Pero la ventaja que tiene esto es que en el momento en que lleguemos a ese punto, dentro de mi compañía, dentro de mi proveedor, en este caso Rocketbot, en cuanto al proveedor de tecnología o el proveedor de servicio como QVision, ya nos hemos interactuado, ya nos hemos hecho todo el curso, llamémoslo así, de la capacitación que debemos conocer de la empresa y vamos a tener el criterio entre las tres partes de poder tomar la mejor decisión. Entonces, esto era un poco de lo que les queríamos compartir el día de hoy. También tengo el gusto de presentarles a Rafael. Rafael es nuestro partner en Rocketbot. Él quiere contarles un poco de los casos de éxito que hemos tenido con Rocketbot, que Rocketbot a nivel mundial, porque esto no solo lo han hecho con nosotros, sino ellos lo han trabajado en diferentes países, les va a contar unos casos de éxito que espero que sean de su entera satisfacción. No queda nada más que decirles de mi parte que muchas gracias por su atención, espero les haya servido mucho y Rafael, te damos la bienvenida. Rafael, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Rafael, ¿cómo has estado? Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. A ti muchas gracias por la aceptación y te dejo con todo tu público. De nuevo, muchas gracias y feliz día. Perfecto, muchas gracias. ¿Tú me Ay, ayudas a pasar la slide? ¿Sí? claro que sí. Un paréntesis antes de que arranque. Por favor, todos recuerden que en el chat pueden dejar sus preguntas para el final entre Rafael y yo, el que sea les responderá. Y segundo, por favor, no olviden diligenciar el formulario que se les está compartiendo para hacer el sorteo al final de la webinar. Ahora sí, todos tuyos, Rafael. Feliz día. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Rafael Fuentes, yo soy uno de los dos fundadores de Rocketbot. Como bien explicaban, somos una startup que ha crecido mucho en los últimos años. Más bien ahora ya la próxima semana o en 2 semanas va a salir una muy buena noticia. De que ya estamos empezando a dejar de ser una startup. Acabamos de cerrar un fondo de inversión por 2.5 millones de dólares. Así que eso en el fondo va a venir a fortalecer mucho más la herramienta, a fortalecer mucho más la empresa y hacernos mucho más competitivos en un mercado que hoy día está compuesto en el fondo por tres grandes actores que la mayoría de ustedes conocen y de los cuales nosotros tenemos grandes diferenciadores. Si quieres podemos ya cambiar la slide, Rubén.
Perfecto. Entonces, Ahí. una de las cosas más interesantes que tiene Rocketbot es que nosotros nacimos muy integrados al ecosistema fintech o al ecosistema bancario. Nuestros primeros robots justamente fueron realizados para la banca y compañías de seguro. Al comienzo cometimos muchos errores. Creo que son los mismos errores que comete cualquier persona cuando se mete en el tema de los robots, que a veces nos cuesta mucho poder identificar qué procesos son automatizables, cuáles no, o qué flujo en el fondo podemos automatizar y dónde en el fondo debemos automatizar, porque hay muchos flujos que no necesariamente tenemos que automatizarlos con robots, sino que muchas veces puede ser más fácil ocupar todo lo relacionado al uso de APIs o también integrar ciertos componentes con inteligencia artificial que a lo mejor pueden ser más costosos que el RPA, pero claramente le van a dar mucha más robustez también a un proceso. Entonces, uno de los principales casos en la banca, yo ahí desconozco cómo funciona el sistema bancario en Colombia, pero sí me ha tocado verlo en gran parte de Latinoamérica, y es que los bancos muchas veces guardan nuestro historial bancario, pero no guardan más allá de 3 meses o no guardan más allá de un año. Entonces, cuando nosotros necesitamos muchas veces hacer, por ejemplo, eh, poder respaldar, hacer cuadre de ciertos gastos y ya pasaron esos 3 meses o esos 4 meses y la información ya no está en el portal bancario, muchas veces lo que se tiene que hacer es acudir al banco o llamar a un ejecutivo para que nos apoye en el fondo con nuestros movimientos bancarios históricos. Este era un proceso que lo hacía un cierto banco, un banco X, y el gran problema que le ocurría a este banco es que claramente en la atención podían ser muy buenos, podían tener un muy buen front, pero el back detrás del banco, claramente el proceso era un desastre porque lo tomaba alguien del contact center, esta persona del contact center tomaba este proceso, se lo pasaba a alguien que repartía el proceso dentro del back, esa persona tenía que identificar quién hacía este tipo de proceso, llevarlo al área correspondiente, el área correspondiente se lo derivaba a alguno de los analistas y el analista tenía que en el fondo hacer la solicitud, y una vez que hacía la solicitud volvía en el fondo todo el flujo que ya les comenté. Ese proceso podía tomar hasta 5 días. Entonces imagínate tú como cliente que necesita tu movimiento histórico porque lo tienes que presentar o ya sea para una visa o porque lo necesitas para poder declarar gastos, por ejemplo, por algún beneficio del Estado, etcétera, y no tienes la información, ¿no? Entonces este banco estaba muy preocupado por eso, porque justamente uno de sus indicadores de satisfacción del cliente era en ese minuto de un 45%, o sea, uno de cada 2 clientes estaba feliz con el proceso. Y nos metimos en el fondo justamente a automatizar este proceso. Y justamente uno de los resultados importantes es que el proceso lo logramos bajar de 5 días a 2 horas, y por otro lado también mejoramos los tiempos de atención, donde bajamos en el fondo de 2 minutos a 2 minutos y medio. Y lo mejor que de todo fue mejorar también los indicadores de satisfacción del cliente, que logramos llevarlos de un 45 a un 92%. Claramente todavía no hay clientes satisfechos porque en algunos bancos esto se cobra, justamente este banco lo cobra, entonces claramente todavía hay clientes que el hecho de que el banco les cobre por conocer su movimiento histórico todavía puede ser molesto. Ahí sí podemos cambiar también la slide. Después tenemos un proceso de subsidio de nómina. Este es un proceso ya más local, este es un proceso aquí en Colombia. Esto se trabajó en conjunto con BBVA. Este proceso fue súper interesante porque a todos los países nos pegó el COVID, todos los gobiernos, uno y otro, entregaron beneficios, y lo complejo fue cómo lográbamos hacer de que estos beneficios lleguen a las personas y lleguen en tiempo y forma y lo más rápido posible. Entonces, justamente acá se fabricó un robot que lo que hacía es justamente pagar los subsidios de nómina con la finalidad de que las empresas pudiesen recibir estos dineros a tiempo y pudiesen en el fondo poder pagar las nóminas en tiempo y forma. Este robot se construyó en tiempo récord para BVA, creo que nos demoramos 3-4 días en desarrollarlo, y logramos en el fondo sacar todos los pagos en aproximadamente 6 días. Ahí podemos cambiar también la slide.
Después tenemos procesos, por ejemplo, de conciliación. Esto es súper interesante también porque tiene que ver con todo el tema de conciliación de los bancos. Muchas veces los cajeros y los supervisores dedican mucho tiempo a poder cuadrar y a cerrar sus cajas. El gran problema que ocurre es que existen muchas plataformas, todas estas plataformas interactúan una entre otras, no hay ninguna conectada, siempre, generalmente hay muchos procesos que tienen sistemas legados y lo complejo es cómo hacemos que conversen. Y una de las cosas que en el fondo las empresas han hecho en el largo del tiempo es que para poder hacer que dos plataformas conversen hemos puesto un humano. Y finalmente el humano lo único que está haciendo es ser un bypass entre una plataforma y otra. Y justamente uno de los temas más importantes que tienen que tener clara las empresas es que es poco eficiente. Y por otro lado, también las personas tienen que entender de que no sé si nacieron, vivieron y estudiaron para estar haciendo 5 o 10 años lo mismo. O sea, a mí me ha tocado ver casos de personas que lo único que hacen es copiar y pegar de una tabla a otra y uno dice, bueno, y solamente para copiar y pegar datos estudié 5 años. Y creo que eso es una de las cosas que también la empresa y las personas se tienen que preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos de que los humanos hagamos lo que realmente sabemos hacer, que es generar valor? Porque en el fondo copiar y pegar datos hoy día lo puede hacer un robot. Y eso es lo interesante en el fondo, cómo las empresas van a evolucionar. Entonces, en este caso pasaba exactamente lo mismo, o sea, sistemas legados, sistemas que no se conectaban ni uno con otro, y lo que logramos hacer en el fondo es que todos estos sistemas conversen y el cuadre y la conciliación de las cajas se haga 100% automático. En este caso, interactúan cerca más de 16 plataformas, el proceso hoy día es 100% automático, el porcentaje de error se bajó a cero porque pues, en este caso habían 200 cajas, entonces imagínense la posibilidad de error en el cuadre, ¿no? Y logramos reducir en el fondo los tiempos en un 50%. Este es un caso de seguro. Acá es interesante el tema de confirmación de pagos de prima. Este caso es bien interesante porque lo que hace el robot es verificar justamente de que las primas se hayan pagado. Hay clientes que envían el pago de sus primas, la pueden hacer en una sucursal como, por ejemplo, como un OXXO, lo pueden hacer vía internet u otro medio que no tenga conexión con la compañía de seguro, y lo que se hace generalmente es enviar estos comprobantes de pago a través de alguna plataforma. Entonces lo que hace el robot es conectarse a un correo electrónico, en ese correo electrónico revisa los diferentes formatos que pudiesen existir, de cada uno de esos formatos que existe, el robot extrae la información y lo que hace luego es confirmar en el fondo que ese cliente pagó su prima. Hemos logrado reducir en el 60% de los tiempos en la ejecución de ese proceso. Hay seguridad en la respuesta al cliente, de decirle justamente, señor, nos llegó su dinero, su prima está pagada, nadie lo va a llamar para cobrar. Y lo otro en el fondo también se hizo es reducir en un 80% el uso de recursos para esto. En este caso fue un proceso que también incluyó inteligencia artificial de Google detrás, para todo lo que era el reconocimiento de caracteres y poder entender justamente los montos que se habían pagado con la finalidad de poder hacer los cuadres en la plataforma interna. Ahí podemos pasar al siguiente. Este es otro proceso interesante en los seguros, que es la emisión de póliza. La emisión de póliza es uno de los procesos que yo encuentro que son más tediosos dentro de las compañías de seguros, ya que la cantidad de documentos, la cantidad de datos, etcétera, que se tienen que registrar en los sistemas es bastante alta. Hay un caso muy interesante en Colombia con Seguros Bolívar, donde se hizo todo el tema de emisión de pólizas de seguro para mascotas 100% en línea. Los seguros de mascota hoy día se compran a través de Rappi. Rappi le envía a Rocketbot a través de un API toda la información de la mascota, el dueño, etcétera. Y Rocketbot con esa información se va a los sistemas internos de Seguros Bolívar y automáticamente genera estas pólizas de seguro. Entonces ya no tenemos en el fondo personas digitando datos ni emitiendo estas pólizas de manera manual.
es un proceso que funciona 24/7 los 365 días del año. Entonces, puede venir un cliente y comprar un seguro el domingo, el sábado o un lunes a las 12 de la noche, etcétera, y el robot va a ser capaz de poder generar esa póliza. Acá lo interesante es que se aumentó un 100% la productividad del área, porque ya no hay nadie que se necesite para eso, y esas personas en el fondo pueden dedicarse a tareas de mucho más valor agregado o a casos en el fondo único en el caso de emisión de póliza. Tenemos también casos, por ejemplo, para el tema de retail e e-commerce. Uno de los puntos interesantes es la compensación de puntos. Muchas veces seguramente ustedes han comprado en línea, el producto a lo mejor nunca les llegó y ustedes hacen un reclamo, ¿no? Esto es lo que le pasaba a esta compañía, uno de los retail más grandes de Sudamérica, ustedes lo conocen, se llama Jumbo. Jumbo tiene el problema de que sus clientes compran en línea, el cliente espera su pedido a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde el producto no llegó, a las 5 de la tarde tampoco llegó, a las 6 de la tarde tampoco llegó. Entonces lo que pasaba acá era que el cliente llamaba por teléfono a Jumbo, Jumbo recibía este pedido del cliente, la solicitud, y el ejecutivo tenía que meterse primero a un sistema que era un CRM, que era un Cibel, meterse a Cibel, buscar por el DNI, buscar al cliente, ver el cliente y su comportamiento de compra, si había comprado realmente o no, porque puede ser que el cliente haya pensado que compró, entonces lo primero que hace el analista es revisar de que se compró algo. Luego, revisar el sistema de logística, porque a lo mejor el cliente se confundió de día, etcétera. Entonces, él hace una validación de decir si el camión realmente llegó y si el pedido estaba para el día de hoy. Y por otro lado, también existe después de todo eso, de que el analista hace su revisión y su auditoría, el analista dice, mira, si el cliente tiene razón, por lo tanto, como el cliente tiene razón, le vamos a mandar un cupón de descuento o le vamos a dar puntos para que él canjee en su próxima compra o en lo que él quiera. Entonces, claramente esto era muy complejo porque era un proceso donde teníamos a un cliente enojado en el teléfono, donde el ejecutivo tenía que meterse a 3 sistemas que no estaban conectados. Era una llamada telefónica de 10, 12 minutos. Entonces, era súper complejo. Y una de las cosas que hicimos acá fue justamente automatizar ese proceso. Y ese proceso es que hoy día o el cliente a través del chatbot, a través de la aplicación móvil, a través de cualquier medio, hoy día el cliente da su DNI y automáticamente el robot hace toda la validación. Se mete al Cibel, se mete a la plataforma de logísticas y se mete a la plataforma en el fondo de fidelización. Y le envía un correo al cliente o a través del mismo chatbot y le dice, señor cliente, perdone, usted tiene razón, el camión no llegó cuando corresponde, así que le vamos a dar un 5% o un 10% de descuento en su próxima compra. Entonces, esa es una de las cosas interesantes que hemos hecho en e-commerce. Ahí sí lo podemos cambiar. Después tenemos el caso también de reclamos por calidad. Acá pasa mucho en Chile de que generalmente los reclamos se tienen que hacer en un mesón dentro de los supermercados o dentro de la tienda. Muchas veces se hace fila. El ingresar todo esto es una locura. Entonces, a veces las plataformas, los sistemas se caen. Entonces, es bien complejo. Y lo que se hizo fue justamente acá, que es poner centros de autoatención dentro de las tiendas. El cliente interactúa con este tótem, ingresa los datos, ingresa su reclamo y automáticamente por detrás el robot deja este reclamo en todas las plataformas internas que el supermercado en este caso requiere. Acá es importante destacar que siempre el RPA, si queremos sacarle el mejor uso, es tratar de buscar procesos donde justamente no tengamos conexión entre los sistemas, donde tengamos muchos sistemas islas, donde tengamos mucha dificultad para encontrar información o donde veamos que justamente el hecho de tener tanta plataforma hace de que nuestros procesos sean ineficientes, hagan de que nuestros procesos consuman mucho tiempo y que para el cliente también es una mala experiencia. O sea, si a veces logramos encontrar esos puntos, podemos encontrar un candidato ideal para automatizar, un candidato por el cual hasta nuestros clientes generalmente nos van a felicitar. Ya podemos cambiar la slide. Otro proceso interesante es la carga masiva de stock. Generalmente cuando llegan productos a bodega,
alguien tiene que tomar estos productos y cargarlos a la plataforma. Acá en el fondo se deja un robot también, lo que hace de alguna manera es estar inspeccionando estas plataformas de inventario y cargando los productos de manera masiva. Entonces hoy día ya no tenemos nadie haciendo este tipo de proceso. La podemos cambiar. Perdón. Creo que sí. ¿Puedes volver atrás, por favor? Ya. Acá también uno de los otros procesos de e-commerce interesante tiene que ser con estas campañas que son masivas, que generalmente pueden ser 2 veces en el año, que son una copia fiel del Black Friday, donde, por ejemplo, una de las cosas interesantes que han hecho nuestros clientes es cómo yo le genero a las personas una intención de compra, no sé si llamarlo invasivo la palabra, pero una opción de compra más rápida, ¿no? Entonces, una de las cosas que logramos hacer fue un robot que actúa de alguna manera reponiendo los productos dentro del e-commerce. ¿Qué significa eso? Eso significa, por ejemplo, que en el minuto en que el robot se da cuenta que un producto llega a inventario cero, dentro del e-commerce, automáticamente el robot se va a la bodega, a la plataforma de bodega, ve si quedan más productos y si quedan más productos automáticamente agrega stock. ¿Para qué se hace esto? Se hace justamente en esos eventos tipo Cyber o tipo Black Friday, que lo que hacen es decirte, perfecto, tengo un televisor que cuesta 4 millones de pesos colombianos y lo voy a vender en 2 millones y medio porque está en promoción, pero voy a poner solamente 5 televisores. Entonces la gente va desesperada, compra estos 5 televisores y se acaba el stock. Lo que hace este robot es luego ir a la bodega y poner 5 televisores más a la venta. Entonces va llenando de a poquito el e-commerce con la finalidad de generar esa necesidad de compra por parte del cliente. Es bien interesante lo que se hace porque ha tenido mucho éxito en el tema, en el fondo, cómo yo repongo los stocks y cambio precios de manera automática sin tener una persona haciendo eso de manera manual. Ahí ya la podemos cambiar. Tenemos también procesos en el caso de la industria de la salud. En este caso se ve todo el tema, o sea, es un robot que automatiza la identificación de la fecha de los periodos, ve en el fondo el reporte de horas trabajadas de manera quincenal, hace el cálculo de horas trabajadas por cada persona, hace el desglose, verifica en el fondo justamente contra los sistemas de recursos humanos, si se trabajó o no se trabajó, y automáticamente en el fondo genera estas planillas de pago quincenales. Entonces hace en el fondo estos cálculos de pago para todas las personas, por ejemplo, que trabajan dentro de una clínica. Ahí la podemos cambiar. Por otra parte, también hay un tema de verificación de seguro. Esto es súper interesante porque las clínicas muchas veces te aceptan a ti como cliente, aceptan tu seguro, pero luego las clínicas tienen que internamente hacer un proceso para que el seguro les pague la diferencia, ¿no? Entonces, acá lo que hace justamente es eso. Poder hacer esa verificación de que el cliente realmente tiene relación con la aseguradora para después poder hacer los cobros correspondientes. Esto es algo que generalmente se hace de manera manual, logramos reducir un 50% los tiempos y por otro lado también disminuimos a un 0% todo lo que puede ser el error humano y de esa manera tener en el fondo todos los expedientes de cada paciente de una manera actualizada mucho más eficiente. Notificaciones inteligentes, este es súper interesante porque a lo mejor una clínica grande puede no necesitarlo, ¿no? Pero nosotros en este caso es un caso que está hecho para Estados Unidos. En Estados Unidos identificamos que existen 180.000 clínicas dentales. Esas 180.000 clínicas dentales no tienen una transformación digital muy avanzada. Y una de las cosas que logramos hacer es cómo nosotros generamos notificaciones inteligentes para sus clientes. Por ejemplo, se canceló la cita o, por favor, confírmeme que la cita la va a tomar. En el fondo, cualquier información que nosotros le queramos dar a nuestros clientes, esto también se puede hacer a través de Rocketbot. ¿Por qué? Porque Rocketbot se puede conectar en el fondo a estos CRM o a una planilla Excel del cliente donde tengamos un teléfono y automáticamente el robot va a tomar toda esta información que está en este Excel y la podemos conectar, por ejemplo, con una herramienta como Twilio
y a través de Twilio poder enviar estos SMS de confirmación de cita. En el fondo es un proceso muy chiquitito, pero que para muchas empresas puede ser muy interesante cuando no tenemos notificaciones inteligentes. Esto no solamente piénsalo desde el punto de la vista de la clínica, sino de que de todos los procesos que a lo mejor nosotros pudiésemos tener dentro de una empresa y cómo lo logramos automatizar. Adelante, por favor. Tenemos acá también caso de logística, revisión de todos los que son los datos de los formularios web versus los formatos físicos. En el fondo es poder verificar que los documentos en el fondo que tenemos de exportación o importación son exactamente igual a todo lo que hemos, que en el fondo todo lo que son documentos físicos, la información sea exactamente la misma que tenemos en las plataformas web. Entonces acá lo que logramos hacer es que los robots también trabajen ininterrumpidamente 24/7. Logramos hacer un ahorro aproximadamente de 866 horas hombre al mes, porque ya no tenemos que tener personas en el fondo validando de que lo que está en el documento físico sea igual al que está en el documento digital. Ahí sí podemos avanzar. También tenemos el tema de la carga de manifiesto. Este es un proceso donde de la guía física se transcriben datos, de toda la información de las mercancías que vienen a través de la aerolínea y también en el fondo la interacción con la aplicación del operador portuario. Entonces en ese proceso se transcribe toda esta información, se hacen las distintas validaciones entre un archivo Excel, un XML, etcétera. Después tenemos el caso de la aprobación de solicitud de retiro. Es un proceso en el fondo que tiene una validación y aprobación de las solicitudes de órdenes para poder retirar justamente en el puerto o puede ser en el puerto en el fondo en el tema portuario o en el aeroportuario. Y en el fondo se hacen las distintas validaciones y aprobaciones para poder hacer los retiros aduaneros que pudiesen estar en el fondo parados por alguna situación y revisar en el fondo todo el retiro de contenedores y cargas sencillas. Eso. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta que pueda responder o ahí Rubén, no sé si esta slide es más para ti. Es para Rafael. Muchas gracias por los casos que nos compartiste. En el chat sí tenemos unas preguntas. Te las voy a compartir para que nos vayas ayudando a resolverlas. Entonces nos preguntan, ¿en procesos de un call center se puede implementar RPA? ¿Qué tanto tiempo puede tomar la implantación de un robot? Sí, mira, se puede implementar, más bien es un muy buen momento para hacerlo. Lo que sí siempre tenemos que identificar es que sea un proceso que para ustedes sea significativo. O sea, si solamente vamos a automatizar el trabajo de una persona o 10 minutos diarios, claramente que no. Pero si tenemos un proceso que sabemos que lo hacen 2, 3, 4, 5 personas y que esto toma 4 horas diarias, claramente sí es un proceso que se puede automatizar. Y justamente el caso, por ejemplo, que yo mencionaba de Jumbo, o el caso de las cartolas bancarias, etcétera, todo eso está relacionado con los contact centers, porque son procesos donde tenemos una llamada telefónica, donde la gente está desesperado revisando 5 o 6 portales distintos y tiene al cliente enojado al otro lado. Entonces, ¿cómo logramos resolver eso de manera mucho más fácil o mucho más simple? Y eso lo podemos resolver con RPA. Vale, tenemos otra pregunta que dice, ¿con Rocketbot se podría hacer un bot que valide el pago de transferencias bancarias para un proceso de tipo de cambio en la compra y venta de dólares? Es decir, que valide que se hizo el depósito y luego mediante un OCR del brochure adjunto, mirar si fue correcto y que proceda al depósito en la cuenta del cliente. Sí, sí, se puede. Es muy parecido al proceso del tema de seguro con respecto al pago de prima. Es muy similar. Acá lo importante sí siempre es revisar la calidad de las imágenes, etcétera. O sea, generalmente este tipo de proceso entra ahí lo que nosotros llamamos lo que se llama el Pareto, que en finalmente el 80-20, ¿no? Generalmente vamos a poder automatizar un 70-80% de los casos, pero ya con eso ayuda mucho a que solamente nos enfoquemos como empresa a ese 30% o al 20% que nos queda por mejorar.
Vale, hay otra que dice, ¿cómo puedo iniciar con la metodología de RPA en la empresa donde trabajo? Esa pregunta yo creo más para ti, ¿no, Rubén? Sí, sí, también lo estaba pensando. Sí. Y mira, para arrancar con un proceso de RPA y como tú lo llamas, con una metodología de trabajo, lo primero que ustedes deben hacer es tener una idea de por dónde pueden empezar a hacer todo este tema de automatizaciones. Como les contaba Rafael, los procesos que se pueden automatizar son muchísimos, entonces cualquier idea es totalmente válida. Lo importante es, era lo que yo les contaba al principio de la webinar, es conocer mi empresa y conocer las diferentes líneas de mi empresa e involucrar a todas las capas que yo pueda involucrar de tal manera que todos en conjunto vayamos armando los proyectos que queremos empezar a automatizar. Es verdad que hay limitantes, sobre todo como en temas de presupuesto, pero podemos empezar de poco a mucho. Entonces, lo primero que yo te recomendaría es que valides los procesos de acuerdo a lo que te hemos contado hoy y a lo que tú hayas podido investigar, que te van a traer a ti un beneficio grande. Perdón, creo que me quedé un segundo. Y el esfuerzo no va a ser tan amplio al poder automatizarlo. Entonces, lo que deberías hacer en este caso es tomar tus propios procesos que tú ya conozcas, ver de esos procesos cuáles procesos son estables y no tienen variaciones dentro de la ejecución diaria que tengas. Y como les decía Rafael, entre más masivo sea el proceso, mucho mejor porque vas a ver más revenue y en muy corto tiempo. Entonces, es lo primero, identifica esos primeros procesos que tú. Perdón, creo que me está molestando internet, que te van a traer un beneficio y por ahí puedes empezar a analizar esto. Digamos, también en la página de Rocketbot ustedes pueden encontrar muchos ejemplos que ahí lo que van a hacer es darles ideas. La siguiente pregunta que nos dicen es, cuando hablamos de conciliación de pagos bancarios, ¿esto puede aplicar para cualquier empresa, por ejemplo, para una universidad? Sí, totalmente, totalmente. Aquí el tema de conciliación de pago, eso es para toda la industria, se puede automatizar. Y hay industrias que en el fondo tienen más necesidad una que otra, pero el caso de las universidades es súper interesante por la volumetría de datos, ¿no? O sea, si yo tengo, no conozco el caso de cuántos alumnos serán acá, pero nosotros sí tenemos casos, por ejemplo, de universidades con 7.000 alumnos y estar haciendo 7.000 conciliaciones mensuales, es una locura. Entonces, es un caso muy interesante para automatizar. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿se ha considerado implementar robots en empresas de sectores de MIPYME? Sí, sí, bueno, ahí hay cosas interesantes que justamente eso es algo que vamos a empezar a lanzar yo creo que el próximo año, justamente con este levantamiento de capital que estamos haciendo, que tiene que ver con tener ya robots prefabricados justamente en conjunto con nuestros partners para que las MIPYMES puedan consumir robots en línea sin necesidad de estar pagando a lo mejor un licenciamiento. A lo mejor sí van a ser procesos muy sencillos, sí van a ser procesos muy simples, pero son procesos que en el fondo son masivos, que generalmente todas las MIPYMES tienen que hacer. Desde hasta puede ser, por ejemplo, la validación de un DNI, ¿no? O sea, nosotros acá en Chile nos pasa mucho de que va a hacer un contrato con alguien, esa persona te muestra su DNI, pero tú no sabes si ese DNI, por ejemplo, existe o no existe. Entonces, ¿cómo yo valido eso? Entonces, justamente lo que estamos haciendo hoy día es una conexión con el registro civil para que todas las MIPYMES puedan verificar que esa persona que está firmando un contrato realmente sea la persona que dice que es y que esa cédula está vigente y no vaya a ser una cédula o un DNI robado. Vale, la penúltima pregunta dice, en el proceso del sector logístico que se mencionó, ¿la herramienta puede manejar toda la cadena logística, despacho, tránsito y llegada? Sí, sí, sí se puede. Lo que sí, siempre como decimos nosotros, recomendamos siempre ir automatizando por partes, no automatizar lo que más nos duele. Pero sí tenemos un caso súper interesante que en algún minuto lo hicimos para Coca-Cola, que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que identificar, por ejemplo, los pedidos. O sea, cómo el robot es capaz de armar los pedidos en base a la programación. Esos pedidos nosotros se los enviamos al área justamente de packaging. El área de packaging armaba los pedidos quedaban ahí
y lo interesante es que eso, por ejemplo, estaba conectado con todo el tema de tránsito y llegada de los camiones. Entonces nosotros cada vez que un camión lo identificaba, por ejemplo, en la cámara de entrada de Coca-Cola, automáticamente nosotros recibíamos esa información y le pasábamos inmediatamente la información a Packaging para que Packaging preparara el paquete. Entonces cuando el camión llegaba para ser cargado, el packaging ya estaba listo. Era llegar y subir al camión. Hoy día uno de los problemas que tenía Coca-Cola, por ejemplo, era eso, que el camión llegaba, recién la gente de packaging sabía, la gente de packaging empezaba a preparar el paquete y recién después de eso ya subimos las Coca-Cola arriba del camión. Acá la idea es justamente tener procesos que en el fondo que nos permitan ser proactivos y no ser reactivos. Vale. Dice, ¿se puede con Rocket automatizar las agencias aduanas en la creación de documentos de importación y exportación o se requiere como adicional el aprendizaje automático para que pueda ser confiable la creación? Sí, ahí desconozco cómo opera eso. Me considero ignorante como para decirte si se puede o no se puede. Creo que tendríamos que hacer un doble clic en el proceso como es para poder entender si se podría o no se podría automatizar o ya hay que integrar, si es que tenemos que integrar componentes de Machine Learning o inteligencia artificial. Vale, y la última dice, ¿qué metodología o herramienta se puede utilizar para priorizar tareas y procesos a automatizar? Creo que esa la contesto yo. Herramientas, digamos que las herramientas de RPA lo que me permiten a mí es hacer como tal la automatización tácita del proceso. Ya lo que tú quieres manejar es un tema de proyecto y eso lo puedes hacer en herramientas, pues en un project, en un Kanban. Digamos que las herramientas es lo de menos en ese sentido. Es la herramienta que ustedes manejen en su compañía con la que ustedes hagan todo el tema de la gestión de los proyectos. Lo Sí, importante ahí Rubén, déjame claro, complementarte un poco. claro Y que ahí sí. interesante, Angie, que una de las cosas que son súper interesantes tienen que ver con el tema del ROI, ¿no? Lo más seguro que después a Rubén en unas sesiones más le vamos a traspasar unas plantillas que nosotros estamos validando, que ya la estamos usando, y lo más seguro es que después Rubén se las pueda hacer llegar a ustedes, que tiene que ver justamente para que tú puedas ver si es el proceso que tú quieres automatizar, conviene o no automatizarlo. Y con eso justamente priorizar en base a un ROI y priorizar en base justamente al ahorro o al payback que te puede traer el automatizar un proyecto. Así es. Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos y Muchas a gracias todos a los ustedes. clientes también, muchísimas gracias. Vamos a proceder al sorteo de la gift card. Ya recibimos pues las inscripciones. Rafael, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos poder tenerte en una próxima oportunidad y de nuevo mil gracias por compartirnos todo el conocimiento que tienes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Rafael, que estés bien, hasta luego. Entonces, les voy a compartir mi pantalla de nuevo un segundo para poder hacer el sorteo. Entonces, aquí pueden ver, al final se nos inscribieron 9 personas. Vamos a hacer el sorteo en vivo mediante una aplicación web. Vamos a hacer primero un sorteo de prueba para que vean. Números a generar 1, como fueron 9 personas, le vamos a decir que me genere desde el número 10 hasta el 20, digámoslo, para que ustedes vean que la plataforma funciona de forma correcta. Perdón. En este caso ganaría el número 10 si lo volvemos a generar. Vamos a hacerlo ya ahora sí, desde el número 1 hasta el número 9, que fueron nuestros inscritos. Al ganador se le estará contactando para entregarle la gift card de Amazon de $25 y el ganador es el número 5, que es Andrés. Por temas de seguridad no compartimos el nombre completo, pero pues estaremos contactándolo. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes. Estaremos con ustedes en contacto. Por favor, visítenos en todas nuestras redes sociales. Les solicitamos, por favor, que cualquier duda que tengan, cualquier requerimiento que tengan, nos pueden contactar. Todas las preguntas que nos quieran dejar las encuentran en nuestra página web, lo pueden enviar a nuestros correos.
Y de nuevo, muchísimas gracias por su participación. Esperamos que haya sido de mucho provecho este espacio y gracias por confiar en nosotros nuevamente. Un feliz día y que estén muy bien. Gracias.